Bienvenidos a este vídeo donde se desarrolla la actividad 9 de instrumentación y sensores del programa de Ingeniería Electrónica. Los integrantes de este grupo son Cárdenas Emerson, García Andrés y Villota Javier. Se desarrollan los puntos 5, 6 y 7 de la actividad 9 y el punto 3 de los ejercicios de la temática de acondicionadores de señal para sensores resistivos. Quinto punto. La magnetorresistencia es mejor definida como. Definición. La aplicación de un campo magnético puede aumentar la resistencia de un material, ya que la fuerza magnética sobre las cargas en movimiento tenderá a aumentar el número de colisiones entre cargas. Esta dependencia de la resistencia en el campo magnético se llama magnetorresistencia. La magnetorresistencia es proporcional a la fuerza del campo magnético, con un campo más grande que produce una mayor resistencia. Esta propiedad se usa en computadoras para leer datos magnéticos. Se aplica una diferencia de potencial a un cable que se coloca cerca del material magnético en el disco o la cinta. A medida que los campos magnéticos que representan datos sobre el material pasan por el cable, la resistencia del cable cambia con el campo magnético de los datos. Este cambio en la resistencia cambia la corriente a través del cable. El monitoreo de esta corriente proporciona una lectura del campo magnético en la cinta o el disco. De acuerdo a la información dada anteriormente, la respuesta al quinto punto es la B. Sexto punto. La afirmación, la expresión que rige el comportamiento de cierta RTD frente a cambios de temperatura T es correcta, asumiendo que se trata del margen lineal de dicha RTD, porque el sensor RTD presenta una variación en la resistencia, expresada de la siguiente manera. R es igual a RO 1 más alfa por delta T, donde RO es la resistencia inicial, T se calcula T menos TO, es decir, la variación de la temperatura. Alfa es el coeficiente de temperatura del conductor especificado en grados centígrados. Con la anterior sabemos que es correcta, ya que se trata del margen lineal de dicha RTD, sabiendo que la ecuación que se presenta es lineal, usada en sistemas de orden 0. Punto 7. Se observa el siguiente circuito y se realiza un gráfico descriptivo del comportamiento de corriente versus temperatura, teniendo en cuenta que la resistencia es mayor a 0. Respuesta del punto 7. Sabiendo que la corriente varía dependiendo de la resistencia del circuito, se sabe que la corriente será mayor si la resistencia es baja y viceversa. Igualmente la temperatura con la resistencia. En la gráfica siguiente se hace una comparativa entre corriente y temperatura, donde se muestra que la temperatura es directamente proporcional a la corriente. El siguiente gráfico puede corresponder más exactamente a... El gráfico corresponde a un método de linealización analógica de un punto de medición, porque para obtener una tensión directamente proporcional a las variaciones de una de las resistencias del puente, con una independencia de la cuantía de dichas variaciones, lo cual hace que se recurre a un procesado analógico de la tensión de salida, lo que hace circular una corriente constante por el sensor y restar el efecto de dicha corriente en la resistencia de reposo, quiere decir RO, quedando dicho circuito.